Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Yossi y este es mi canal Yossi Soy Yossi. Este canal se trata de mi lucha contra mi pérdida de peso en una primera etapa, y mi segunda etapa es mi sueño de salir a viajar por América, Europa, el mundo, en mi van, la Micho. Lamentablemente la Micho en este momento está en quirófano. Se le dañó el corazón, el motor, y se mandó a traer todos los repuestos. Ya llegaron los repuestos. En este video vamos a ver dónde llegan los repuestos. Además, volvemos a la pérdida de peso, gracias a Dios. Quédense al final para que vean el último pesaje y cuánto llevo perdido. Y revisando mi computadora tenía archivos guardados de febrero del año pasado, donde recibí una visita muy especial. Una visita que me alegró mucho el corazón mientras pasaba una de mis peores crisis, que fue la casi pérdida de mi pierna por un accidente que tuve con una media de compresión, que es chistoso, pero es la realidad. Casi pierdo la pierna. Y pues nada, quédense a verlo. Soy así, un alma soñadora, en busca de nuevos horizontes. Mi sueño es volar, lejos, muy lejos, en busca de cambios y nuevos tesoros. Por tierras distantes quiero viajar, explorar caminos sin parar de soñar. Cambio de vida, nuevas sendas hallar. Cada paso que doy es un sueño por alcanzar. Yo sí soy, yo sí así, ven conmigo a volar por tierras lejanas. Amigos, a que no adivinan dónde voy y a quién voy a ir a ver. Esto va a ser épico para mí, algo que quería hace mucho tiempo. Ya les voy a contar. Hola amigos, y vean con quién estoy. Ese, ¿Cómo van? Acá Chilu, Andy, Americando, Cintia. Están de paseo acá en Costa Rica, ya se van de viaje, termina el gran embarco y yo soy el afortunado que los voy a dejar al aeropuerto para despedirlos. Es re loco, pero yo sí es el partícipe del fin del gran embarco. Partícipe del fin. Sí, es verdad. En este momento se termina el gran embarco para siempre. No, para siempre no. Ah, ¿no? Para siempre no. Primicia. Primicia del canal de Yossi. Primicia del canal de Yossi, puede que esto continúe más adelante. No podemos decir más nada. Bueno, así me despedí de Viajar Vale la Pena, Americando y Chestin. Gracias amigos por dejarme conocerlos. Me dejaron un recuerdito. Este cuadro me lo había regalado Familia Rutera, que había sido de Cintia. Ella nada más le entregó el cuadro, no decía nada. Familia Rutera puso lo del centro, pero por acá atrás está firmado por todos ellos. Excelente recuerdo y nos estamos viendo en la ruta. Como lo vieron, fueron unas tomas muy pequeñas porque lastimosamente perdí toda la mayoría de los archivos de ellos. Mi van tiene una cámara interna que graba, entonces no necesitaba estar grabando toda la conversación y todo, porque la cámara interna de mi van grababa todo el contenido que hubiera querido sin que ellos lo sospecharan. Obviamente les iba a decir que había una cámara que estaba grabando, bueno, se los dije,
pero nunca saqué el contenido. En ese momento entré en crisis, depresión por todo lo que me estaba pasando y casi dejé el canal cortado casi por un año. Y pues nada, un saludo a Andy, a Cintia, a Ese, a Chilu, a José y a... ¡Ay! Se me olvidó el nombre. Bueno, a los de Americando, a los dos. Y pues nada, continuamos con todo lo que pasó esta semana, con lo de la traída de los repuestos que llegaron por acá. Y lo vamos a ver a continuación. Noticias amigos, ya noticias por dicha. Me acaban de llamar de la gente que trae los repuestos que ya llegaron. Tengo que ir a traerlos. Entonces vamos a ir a traerlos. Me acompañan, vamos. Ya estamos esperando el Uber por acá. En 3 minutos llega. Alcé lo que los repuestos que tenía en esta maletita. Y vamos camino a traer los repuestos de la Michu. No saben lo contento que estoy, lo tranquilo que estoy, porque la persona que me trae los repuestos yo no la conocía. A mí me mandaron el número y uno no sabe nunca quién confiar y en quién no confiar. Entonces hoy se me quitó un peso de encima, que me llama y me dice que ya los repuestos están. Igualmente he estado en contacto con él por lo menos 2 veces por semana preguntándole, y él me ha estado contestando. Es un signo de que es una persona honrada. Y hoy, gracias a Dios, hoy me puso el mensajito. Entonces, esperando el Uber. Esto es un taller de enderezado de pintura y también traen repuestos. Don Luis, es que tengo un canal de YouTube, lo estoy documentando todo el arreglo de la van. No importa que salga en cámara. Él se llama Don Luis. Él es el responsable de traerme todos los repuestos de la van que hacían falta. El brazo, eso es. Anillos, de acá,
perdón, Beris de Biela. Beris de Biela. Beris de Bancada, Ajá. aquí, glacial. De los árboles de balance y del árbol de... ¿Estos son del árbol de levas, creo? El árbol de balance y los sellos. Perfecto, don Luis. Como les dije antes, estaba un poco reservado porque no conocía a don Luis, ahora sí lo estoy conociendo en persona. Y uno nunca sabe, compra las cosas. Yo ni lo conocía y le compré todo, le mandé la plata y todo. Y él me mandó a traer de Estados Unidos todas las piezas de la Porsche, aquí no encontrábamos. Para los que tengan gusto y quieran traer algo a Estados Unidos, pelea con don Luis. Si gusta, les dejo aquí abajo la información del taller de él, para que ustedes tienen que traer algo a Estados Unidos, lo busquen a él mismo. Sale más barato que comprarlos aquí, eso sí yo vi. Inmediatamente después de recibir todos los repuestos de don Luis, me dirijo rápidamente a dejarle los repuestos a don Luis, Yo ahorita voy a ir a dejarle la rectificación eso para ver si me lo tienen por ahí del martes o miércoles. Yo mientras tanto ya mañana me voy a poner a lavar piezas y eso para tenerlas ahí, porque estoy terminando también con un diésel que estaba, ya mañana espero arrancarlo porque me falta que me traigan una pieza que salió mala. Y ya nada más me falta montar eso y darle llaves, carro. ¿Qué será para la van mía, qué, unos 15 días? Sí, me llevo como una semana con ese carro. ¿Una semana? Sí, porque hay que armarlo, montarlo, probarlo, todo. Y ahora solo queda, digamos, lo de mano de obra, el pago, ¿verdad? Sí. Más o menos, ¿cuánto sería? No Era 600 lo que le había cobrado yo. ¿No me había dicho 500? No, 600. 600. Sí. Ok. Sí, es que ese es complicadito. Pues yo le dije a usted de 500 a 600. Sí, pero depende de lo que sea el carro. depende de lo que era, pero bueno, no sé, no me acuerdo muy bien. Sí. Que habíamos hablado de que si era cambiarle. Sí, bastante duro. Sí. Sí, estamos entonces. Ajá. Me llevé 2 días bajando ese motor. Porque viera que tuve que sacarlo en parte. Cuando el carro esté terminado hay que andarlo suavecito, ¿verdad? Para que asiente. No hay que forzarlo. Eso, Ya después de que él ande, no hay que forzarlo. Porque el suavecito, no lo puedo, ni viajes largos ni nada, ¿verdad? Los anillos tienen que amoldarse. Entonces tienen que esperar Por lo menos un mes. Y andarlo que ellos todos se los días. amolden y ya, sí. Y el sistema de gas, mejor no lo uso. Sí, mejor no. Hasta que ya esté Hasta que asentado, ya porque esté la asentado. compresión de gas es más fuerte, ¿verdad? Sí. Entonces sí, Para evitar problemas. los quiebra. Bueno, ya llegaron los repuestos y estoy esperando nada más, como vieron, de Wilber, que es por lo menos unos 15 días más para que salga la Michu, esperando de que me dé reportes de que todo salga bien. Y aquí ahora estoy esperando el Uber para volverme a mi casa. Al ser las 4 de la tarde de hoy, viernes, ¿qué es hoy? Ya les voy a decir, hoy es viernes 21 de febrero, Bueno, yo llegué a la casa, le hice café a mi mamá, me senté y me siento totalmente liberado del estrés que tenía de los repuestos. Porque, como les comenté antes, estoy confiando en personas que nunca había visto en mi vida. De hecho, señor Don Luis, que le agradezco de todo corazón, Don Luis, si está viendo este video, se lo agradezco. Gracias por sumarse también a la familia aquí en el canal. Estoy muy agradecido con usted, pero igual, como se lo dije, yo estoy en persona desconfianza total porque nunca había trabajado así de pedir repuestos y sin ni siquiera conocer a la persona en persona, valga la redundancia, de aquí me iba a traer los repuestos. Y a todos los que viven acá en Costa Rica, se ocupan algún repuesto, está Don Luis, nada más pregúntenme, yo les paso el contacto, o aquí abajito les voy a pasar el contacto de Don Luis. Y quedamos, Don Luis, en que vamos a hacer lo del trabajito de la página de Facebook. Con mucho gusto yo le voy a ayudar. Y pues feliz, tranquilo. Hablé con el mecánico también, lo vieron. Esperemos que sean 15 días más en el Armada. Porque tiene un trabajo que ahí tuvo que agarrarlo porque él no estaba, como la van estaba parada por los traidores repuestos.
él tuvo que agarrar otro trabajo de ahí, eso es entendible también. Entonces primero tiene que salir de ese carro diésel, y a don Wilber también le agradezco. Al final de cuentas, cuando termine ese trabajo, les voy a decir punto por punto en cuánto me salieron las cosas y cuánto salió el arreglo total de la Micho. Lo que me dijeron ahora fue que mi van puede durar otros 25, 30 años con el overhaul del motor. Entonces, más que feliz. Día 48 de mi cambio físico. Hace 48 días empecé a hacer mi cambio físico. Tuve altibajas, más altas que bajas. No, he estado bien, he estado tranquilo. Vamos a ir a hacer ya el pesaje de hoy. Hoy es domingo. Hoy es domingo 23 de febrero. Domingo 23 de febrero. Y vamos a ir a hacer el pesaje de hoy. ¿Me acompañan? Ando medio dormido todavía. Vamos a ver. Bueno, llegamos a la pesa báscula romana. En el último pesaje, después de haber recuperado lo que había perdido, estaba en 199.1, si no me equivoco. Vamos a hacer el pesaje. Aquí está la pesa báscula romana. Encendemos por acá. Esto no es necesario, pero siempre lo pongo. Todo en cero. Quito las sandalias. Y vamos a hacer el pesaje de esta semana. Acompáñenme. Bueno. No entiendo. Está moviéndose mucho esta báscula. Significa que estoy mal puesto o algo está pasando por acá. Vamos a pegarla a la pared un poquito. Para que se estabilice. Y vamos de nuevo. Porque ese pesaje nada que ver. Nada que ver. Ok, ahora sí. $194.6. 194.6. Que fueron. Que son 6 kilos. Ok, vamos a ver. ChatGPT, en el último pesaje que tuve estaba en 199.1 de kilos y hoy me estoy pesando, estoy en 194.6. ¿Cuánto bajé en una semana? Genial, has bajado 4.5 kilos en una semana. Es un avance muy bueno. Gracias. De nada, cualquier cosa, aquí estoy. 4.6 kilos. Ok, y ahora sí. Cerrado el caso. Eran las vitaminas. Y empezamos y seguimos hacia la segunda meta de 190 kilos. Y así sucesivamente hasta que llegue a lo que tenga que llegar. Porque no quiero tampoco
bajar tanto que quede tan escuálido o bajar tan poquito que no baje lo que tenga que bajar. Ya ustedes me entienden. Bueno, regresamos al cuarto, vamos a tabular. 194.6 significa que hemos perdido 4.5 kilos en una semana. Habíamos empezado en 210 kilos, por ahí, si no mal me recuerdo. Entonces déjame hacer los cálculos. Bueno, mejor que nos haga ChatGPT. Y hey, chat, si empecé en 210 kilos y hoy estoy en 194.6, ¿cuántos kilos he perdido desde el 6 de enero? ¡Wow! Has bajado 15.4 kilos desde que empezaste. Es un logro increíble. Gracias. De nada, sigue así que va genial. Gracias. Ya lo vieron, 15 kilos desde el 6 de enero en 48 días. 48 días, 15 kilos. Por fin solucioné el problema. Me tenía bastante complicado lo de las pastillas. No sabía qué era. Y realmente me tenía desilusionado. Y soy una persona muy sensible. Todo lo sobrepienso, todo lo sobreactúo. Todo es complicado en mi vida. Por estos motivos. Pero ahí lo logramos. Comenta qué te ha parecido hasta ahora los videos. Si quieres que haga algún cambio. Si quieres que haga algo mejor, o que te enseñe algo de mi dieta, o que te enseñe cualquier cosa, coméntalo aquí abajo, y también aquí arriba, o aquí, no me acuerdo dónde va. Voy a ponerte la primera etapa que tuve de pérdida de peso, que llegué de 250 a 173 kilos, para que los veas y me ayudes subiendo horas, porque necesito horas de contenido, ya que el canal estuvo pausado casi un año. Y las horas de reproducción están muy bajas. No llego ni a 150 horas. ¿Qué le vamos a hacer? Estamos empezando de nuevo con el canal. Y hasta aquí este episodio. Les agradezco a todos. Suscríbanse, comenten. Y nos vemos la otra semana tratando de perder peso. Nos vemos. Chao. Soy así, un alma soñadora, en busca de nuevos horizontes. Mi sueño es volar, lejos, muy lejos, en busca de cambios y nuevos tesoros. Por tierras distantes quiero viajar, explorar caminos sin parar de soñar. Cambio de vida, nuevas sendas hallar.